qué rico! Irás ahí. ¿Me pillas bebiendo té Longjing con mi Gaiwan? Porque estamos en la izakaya de degustación de tés chinos y están todos buenísimos. Ahora te sirvo uno intentando seguir todos los pasos correctos, pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de la izakaya. Como siempre estoy hablando del té y del matcha latte y del sujétame el matcha y todas estas cosas. Hace tiempo algunas izakayers me preguntaron acerca de la confusión que tienen entre la ceremonia del té esta japonesa y la ceremonia del té china. Si es que existe, qué pasos tiene, en qué consiste. Porque sí, el Cha-no-yu, la ceremonia del té japonés, es muy famosa, todo el mundo más o menos se la conoce, no muy a fondo, pero con respecto a China hay cierto vacío. En gran parte porque los chinos simplemente se beben el té y punto. Y nunca han buscado darle tanta propaganda como les han dado los japoneses, admitámoslo. Y luego que para la ceremonia japonesa hay toda una serie de cosas por ahí de fondo que sí, también influyeron en China, pero para cuando llegan a Japón es casi que el 2.0, porque están directamente relacionadas con el budismo Zen. Pero en el programa de hoy no os voy a hablar del té en Japón, ni de cómo llega, ni de cómo es que se monta este numerito, porque nos vamos a ir al meollo, nos vamos a ir a los orígenes, nos vamos a ir hasta China en la Edad Media. Y vamos a empezar a formarnos en qué es esto del té, cómo se aprecia, cómo lo empezaron a apreciar en la antigüedad china y cómo de una mera bebida pasó a formar parte de una estética y de una filosofía. Por lo tanto, vamos por pasos y me voy a poner un poquito técnica algunas veces, pero voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, intentando solventar todas las dudas que se pudieran crear acerca de este tema. Vamos con las cosas más básicas. El nombre técnico es Camellia sinensis y el té se hace con sus hojas más jóvenes. Una planta, aunque más bien habría que decir un arbusto y casi que un árbol, que crece en climas templados a cálidos y la mayoría crece en el sur de China. Por lo tanto, este país es la tierra de origen del té. Esto de que haya té indio, cuidado porque no se cultivaba, a pesar de que crecía en plan salvaje por la zona de Assam, hasta que llegaron los ingleses entre 1830 y 1840, que es cuando se pusieron a ello en plan cultivo, en plan explotación del té. Principalmente porque a esas alturas yo creo que ya se habían liado de leches con los chinos y habían sido las guerras del opio y todo el follón. Vamos, que los ingleses estaban puenteando a los chinos a la hora de llevar el té a su país. Que lo de los ingleses con el té es otro lío, que da para otro programa que no tiene nada que ver con Asia, sino que tiene que ver mucho con intereses coloniales, que no me voy a meter en eso hoy. El temazo de llamarlo té en algunas zonas de Occidente en vez de la palabra china cha es porque es la pronunciación en Hokkien, esto es un tipo de dialecto del sur de Fujian y también de Taiwán, donde en vez de decir cha dicen ta. Y ya sabemos esas zonas con quienes comerciaban, es decir, la Compañía de las Indias Orientales, bla, 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 ingleses, holandeses. En un primer momento, esto del consumo del té
Solamente era en las regiones donde crecía en plan salvaje y bueno, alguno que debía dedicarse a cultivarlo, pero una cosita muy local, muy de los de allí. Y más en concreto en el suroeste de las provincias de Yunnan y Sichuan, que eran tierras que en ese momento, allá por la antigüedad, estaban en lo que se podría considerar la periferia semicivilizada de China. O sea, estas plantas eran una cosa que bebían esa gente del sur que no era civilizada, que no estaba en el lío de todos los demás, y los del norte que no tenían desarrollo. Lo que bebían era una especie de leche agria, de leche fermentada, como un kéfir, no sé, una cosa así en plan como yogur pero bebible. Tampoco os penséis que en este primer momento el té es como ahora. En realidad era más una sopa que una infusión. Lo que quiero decir con esto es que además de que salías afuera y pillabas las hojitas de la plantilla esta que tuvieras por allí, se echaba en agua caliente con otras cosas. Por ejemplo, cebolla, jengibre, toda clase de vegetales que pillaran por ahí. En parte porque se consideraba que era una planta medianamente medicinal y en parte porque es que era lo que tenían en esa zona. ¿Que le daba saborcillo a la sopa? Pues tira, échale la cosa esta. Que por cierto digo que se consideraba medicinal porque aparte de que el té contiene teína, que es un estimulante, también hay constancia de que tiene cualidades analgésicas, es diurético, un muy buen astringente. Mi abuela siempre lo decía, que cuando tenías diarrea lo que tenías que tomar era té para cortar aquello. Consideraban también que reducía la fiebre porque es de naturaleza fría. Ya sabéis el rollo este de la medicina tradicional china, las cosas frías, calientes, el yin, el yang, los meridianos. Bueno, pues que sepáis que el té corresponde a las cosas de naturaleza fría. Algo que aún encima contribuía a que aliviara los dolores de cabeza y de los ojos. Otras cualidades que pensaban que tenía es que facilitaba la digestión, porque compensaba los alimentos grasos que te habías metido al cuerpo, ayudaba con los dolores articulares, se supone que endurecía los dientes. Esto Mao le tenía muchísima fe. Y por supuestísimo promovía la buena salud y la longevidad, que es de lo que se trata siempre. Es por todo esto que también existía una cosa que era el congee de té. Para quien no sepa lo que es el congee, se parece mucho a una sémola. Es cocer el arroz hasta un punto en que casi que se deshace y forma una sopa. Es que no es puré, no es sopa. Esto lo habéis visto 1000 millones de veces en los C-dramas. Lo suelen tomar cuando uno está enfermo, cuando está un poquillo cascado. La chica o el chico siempre le trae el congee, toma, no sé qué. Aunque también habitualmente lo que se hace es que se desayuna congee, acompañado por esos maravillosos, estupendos youtiao, qué ricos. Pero bueno, que yo aquí estoy hablando de una cosa histórica para referirme a que esto existía en el siglo XII. Durante la dinastía Song del Sur y la dinastía Yuan. De este consumo del té local, mezcla de tisana medicinal y condimento culinario, llegó un punto en el que empezó a viajar el té a otras zonas y para que se pudiera transportar medianamente en condiciones y que el té llegara fresco, entre comillas, había que encontrar algún método bueno, bonito y barato, como decimos siempre, que no terminara cargándose las hojas de té y sus propiedades. Este hecho influyó muchísimo en cómo se iba a empezar a preparar el té y cómo se iba a consumir a partir de ese momento. De esa forma de beberlo fresco, tal vez secado al sol, y de forma 100% local. Llegó un momento durante la dinastía Tang en que surgieron unas tortas de té que seguían un proceso de elaboración muy concreto y que permitió
que el té viajara largas distancias. Hoy en día, si vais a un sitio en el que vendan té, pero del bueno, del de verdad, podréis ver una cosa que parecen como platos, porque los tienen apoyados en unos soportes, envueltos así en papel con unos ideogramas enormes, una cosa, y dices, ¿y esto qué es exactamente? Bueno, pues son esas tortas de té, que es que aún se hacen, pero te cuestan un pastón y suele ser un proceso que luego para hacer el té no es tan sencillo. Yo sinceramente no me atrevo nunca a comprar una de esas porque entre lo caro y que yo tengo miedo de cargármelo, mejor me quedo con lo que conozco. Luego ya si acaso os comentaré los diferentes métodos que hubo a lo largo de la historia en China de tratar las hojas, pero ahora lo que me interesa es que vayáis viendo cómo la cosa va evolucionando. Porque a raíz de que tenían el té en unas tortas fácilmente transportables y que aún encima se desarrolló una canalización en los ríos que les permitió el transporte rápido de un montón de mercancías que antes no llegaba según qué zonas, la cosa del té no se podía quedar en 4 setos que tenía uno en la puerta de su casa. Y la ventaja que tenía el té es que crecía en unas zonas, normalmente las laderas de unas montañas o una colina, que no se utilizaban para el cultivo de otros productos, dígase el arroz. Vamos, que era lo que se dice en inglés una win-win situation. Aprovechar el terreno así más fértil para el cultivo del arroz o lo que fuere, mientras que esas zonas de la montaña ahí que las tenemos muertas del asco, las vamos a utilizar para el té. ¿Quiénes vivían en esas zonas montañosas, a veces perdidas de la mano de Buda? En numerosas ocasiones cercanas a un manantial de agua mineral y que aún encima se beneficiaban muchísimo del consumo del té porque a la hora de meditar esto te espabila y te mantiene despierto, los monasterios budistas. ¿Y en qué época entra el budismo a saco en China? Durante la dinastía Tang, bajo la protección de la emperatriz luego emperador Wu Zetian. Nota al pie, para la gente que quiera saber cómo fue el rollo este de la entrada del budismo y Wu Zetian metiendo mano, os recomiendo que os escuchéis el programa que le dediqué. Aunque tranquilidad, que pondré el enlace en las notas de este programa. Que digo budistas, pero también había monasterios daoístas de esta gente que, bueno, que veía a Lao Tzu día sí día también. Más fans que han sido siempre los daoístas de la cosa de las mezclas estas medianamente medicinales y las píldoras de la inmortalidad, todo esto, pues imaginaos cómo eran con el té. Pero los que más se centraron en la cosa de su cultivo fueron los monasterios budistas. Tenían el terreno, tenían la gente, tenían el tiempo, adelante. Pero cuidado, no pensemos que esto se quedó en una cosa que consumían los monjes budistas allá arriba para hacer sus meditaciones y sus coñas, o los daoístas en plan a ver si consigo la longevidad y también sus coñas muy daoístas ellas. No. Esto salta a las ciudades. Y el consumo del té como bebida social viene de la mano de la sociedad urbana y principalmente de esos eruditos, esos intelectuales que nos sacan en los dramas, que se pegan, venga ahí a estudiar para presentarse al examen de funcionariado y estas cosas. Bueno, pues estos son los primeros que dicen, anda, mira, una bebida que yo me la tomo y puedo estar estudiando toda la noche. Venga. Que aún encima, cada vez que aparecen estos tíos en escena, sabemos que van a complicar la cosa y que van a poner normas y rollos de fondo para que tú no puedas tomarte el té tranquilo en tu casa sin que tengas que tener en cuenta 1.000 millones de otras cosas de fondo. Confucianistas, os miro a vosotros. Y sí, estos tíos montaron toda una serie de normas y rituales que se tenían que seguir paso a paso cada vez que querías consumir el té fuera de tu casa, porque así te evitaba situaciones embarazosas.
Todo esto, pues ya sabéis, muy en la línea del rollo de la corte y de todo este sistema confucianista, de niveles, de saber estar, de conocer tu posición dentro de la sociedad. Porque en el fondo, lo que seguían era los códigos de conducta de los funcionarios durante las cenas de Estado. Pillaron el modelo de ahí y lo trasladan a la cosa esta de tomar el té en sociedad. Por supuestísimo, esta introducción del té como bebida social entra en conflicto directo con otra bebida también muy social, que era el alcohol. Hasta ese momento, las fiestas se montaban para que los invitados consumieran grandes cantidades de alcohol, pero a partir de la dinastía Tang y la dinastía Song, hay una serie de intelectuales que dicen, mira, yo para ir a una fiesta, beber como un cosaco y tener una resaca del 15 al día siguiente, me lo ahorro y voy a quedar con mis amiguetes a tomarme un té que aún encima nos va a espabilar, podemos estar toda la noche filosofando y sin ningún problema, y aún encima al día siguiente frescos como una lechuga. Bueno, un tanto así medio cascados de no dormir, pero tomas más té y pa'lante. Algo que provocó que los aristócratas empezaran a excluir a toda esta gente intelectual de sus fiestuquis, porque mira estos tíos tan sosos y aburridos. Y otros que también eran excluidos de todas estas fiestas eran los monjes budistas o los fervientes budistas que tenían el voto de no beber alcohol. Al aparecer el té, estos dos grupos pasaron a tener los mismos valores estéticos. Por un lado, los budistas que fomentaban la meditación y a veces también composición de poesías, y por otro, esos intelectuales que quedaban a filosofar y a razonar, además de también componer poesías. Aquí estaba el perfecto crossover gestándose de fondo. Fruto de estas condiciones sociales que se dieron en este momento, hay un texto muy divertido que se titula El debate entre el señor té y el señor alcohol, escrito entre el 780 al 824 de nuestra era por Wang Fu. Consiste en un discurso hipotético, lo que en mandarín se dice selun, espero haberlo dicho bien, que era muy típico de la época y que se hizo muy, muy, muy popular. En él se crea un debate precisamente entre el té y el alcohol, diciendo cada uno las ventajas que tiene y los inconvenientes que tiene el otro. Sin embargo, el debate lo gana un tercero, que es el señor agua, porque es el elemento fundamental tanto del té como del alcohol. De este mismo momento, el año 780, es un libro que constituye una de las principales fuentes que tenemos sobre el té durante la dinastía Tang. Se trata de El clásico del té, escrito por Lu Yu. Lo podéis encontrar traducido por todas partes, no hay ningún problema, pero tened en cuenta que muchas de las cosas que dice ahí están bastante superadas. Es simplemente una fuente de consulta, pero para saber qué es lo que estaba pasando en aquel momento. Porque por lo pronto habla del origen del té a través del mito del héroe Zenón, el divino marido, que se supone que descubrió la planta entre el 2737 al 2697 antes de nuestra era. Esto queda muy bonito, pero como cosa histórica, base que no. Aparte de esto, también trata sobre horticultura, manufactura del té, métodos de preparación de la bebida, y consta de 3 fascículos divididos en 10 secciones, probablemente siguiendo una estructura que seguía el modelo de las reglas de los monasterios budistas y taoístas. Las 3 primeras secciones se refieren a la planta del té, los instrumentos que se utilizan para su manufactura y los métodos de recogida y producción. Pero insisto, esto periodo Tang, esto siglo VIII, primeros del siglo IX. Algunas cosas se conservan, otras no. La cuarta parte está dedicada a los utensilios para preparar y servir la bebida.
También vuelvo a lo mismo, cuidado, no es igual que ahora. La quinta describe cómo se prepara y se infusiona el té. La sexta, cómo se debe de beber el té y recopila una serie de fuentes bibliográficas. La séptima habla de la historia del té. En la octava enumera las zonas de cultivo del té, que además las había visitado en persona. En la novena habla de una serie de excepciones a la hora de tomar el té y de prepararlo. Y en la décima, cómo utilizar este texto. Todo ello en un tono directo, informativo y de autoridad, porque al fin y al cabo yo creo que la intención de Lu Yu era crear un manual, no una guía del té. Esto es una cosa que tú tenías a mano y que la consultabas con frecuencia en vez de leértelo una vez y ya olvidarte. Por eso también en parte el título del libro, El clásico del té. Aquí no hay una intención filosófica, no hay un planteamiento de por qué el té, para aquí, para allá, nada de eso. En gran parte porque Lu Yu es un personaje interesantísimo. A este hombre se lo encontró un monje budista en la puerta del monasterio, lo adoptó. Luego el chico ya creció y no tenía ninguna intención de hacerse monje budista, ¿para qué? Y se me unió a una troupe de actores y estuvo dando vueltas por ahí, que aún encima hizo una recopilación como de chistes o historias cómicas que también publicó. Y luego ya volvió a casa como el hijo pródigo y aunque vale que no se hizo monje ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que retomó un poco el gusto por el té, el conocimiento del té y de ahí que sacara este manual, que aún encima le dio pie a conocer a un montón de intelectuales, de poetas, de artistas, de monjes importantísimos dentro de lo que fue el cultivo y la ceremonia, entre comillas, esto también del té, pero él siempre más desde una perspectiva práctica. Otra cosa es que luego su manual lo utilizara todo el mundo y al final le dieran el título de Dios del té, Cha Sen. Y como siempre pasa con estas cosas, a partir del clásico del té, el Cha Jing, surgió toda una literatura sobre el té llamada Cha Su, donde se trataban múltiples aspectos sobre el té. Y esto con el paso del tiempo fue a más y más y más y más. Libros tales como Compendio del tipo de agua para hervir el té, Comentarios sobre el té, Continuación al clásico del té, que este es de 1734 por Lu Tingan. Informe sobre cómo recoger el té. Análisis de los 16 tipos de agua hirviendo. Sí, este libro existe. Y por primera vez se menciona la vía del té, Cha Dao, en una fuente del periodo Tang que se titula Recuento de las cosas vistas y escuchadas por el señor Feng. El problema es que no nos explica qué pasos tenía ni qué es lo que implicaba. Pero ya estamos viendo una introducción del tema intelectual en la cosa esta de beber el té. Y los primeros textos con los que contamos que describen la ceremonia del té, Cha Li, y por lo tanto una forma de ritualizar el consumo del té, proceden de los monasterios budistas ya durante la dinastía Song, que vale que no eran algo nuevo porque eran adaptaciones de normas anteriores de lo que era todo el rollo este, de los cortesanos y demás, pero esta vez trasladados al ámbito del monasterio. Porque es que el consumo del té en los monasterios budistas era comunal y altamente estructurado. Un ceremonial que incluía una invitación a cada uno de los monjes, poniendo además carteles por todo el monasterio diciendo tal día a tal hora tenéis que acudir al hall principal porque vamos a tener numerito del té y aún encima artista invitado, no es coña, de verdad, es fulanito que es poeta o pintor o lo que sea. El día de marras, en la puerta de la sala esta,
Y luego cuando entrabas en el sitio donde te tocaba tenías un cartelito con tu nombre diciendo aquí es donde te sientas tú, siguiendo todo un esquema y una estructura de tú con quién vas y tú qué nivel tienes y a dónde te toca ir en cada lado. Durante ese ceremonial se bebía el té y luego se repartían unas píldoras medicinales. Todo esto, que conste, no era algo que tuviera que ver con lo religioso, porque no existe en el budismo nada que diga que tú tienes que consumir el té de esta manera o de esta otra, porque en serio que cuando Buda estaba por ahí, el té como que no. Esto es consecuencia de una serie de razones sociales, culturales y materiales. Porque si tenemos en cuenta todo esto, no hay evidencia escrita de ningún tipo de ritual específico para el consumo del té en los monasterios budistas antes del siglo X. Y en concreto está muy relacionado con un tipo de budismo que se llama Chan, que en Japón se llamaría Zen. ¿Os suena? Porque aunque no lo parezca, que siempre estamos diciendo que si Corea peleada con China, peleada con Japón, Japón peleada con todo el mundo, ha habido momentos en la historia en que no han estado peleados, en que han estado viajando los unos con los otros con los unos. Y en concreto, el monje budista Myoan Eisai viajó a China 2 veces, la primera entre 1168 a 1169 y la segunda entre 1187 y 1191, llevando el té a Japón como una cosa medicinal. Y sus escritos son la primera fuente sobre el té en Japón. El problema es que la obra de este hombre no menciona tanto la cosa esta de la ceremonia del té y normalmente se pasa un poco por encima, porque volvemos a la misma. Lo que han utilizado en Japón para hacerse la propaganda ha sido el Chanoyu, no estas otras cosas. Para colmo, con el paso del tiempo llega la dinastía Ming, que esto va del siglo XIV al XVII, y empiezan a aparecer toda una serie de gourmets del té, centrados en cómo se prepara, en cómo se consume, qué elementos se necesitan para que la atmósfera sea la adecuada, qué tipo de agua, qué tipo de cerámica, qué tipo de tetera, qué tipo de todo. Y aún encima, el consumo del té se convierte en una idea en sí misma. Es una estética. ¿Y quiénes la adoptan, además de los gourmets estos que se iban mucho de la olla? Los literatos, los intelectuales, los artistas. Porque junto con el tema este de beber el té y preparar el té, se realizan toda una serie de actividades propias de los intelectuales, como son la lectura, quema de incienso, tocar la cítara, observar pinturas, arreglos florales. Es decir, que quedabas a tomar el té, pero tenía que haber una atmósfera elegante entre amigos, pero que no fuera una cosa de un montón de gente. Podían ser pues 2 o 3 personas máximo. Esta gente formaban unas asociaciones que se llamaban SHE, creo que lo he dicho bien, S-H-E, que precisamente es que se juntaban a este tipo de cosas y aún encima pues a lo mejor se te iban a un paraje así muy bonito a hacerse el té y empezar a componer poemas, porque fíjate lo bonito que era aquello y lo filosóficos que estaban todos. Y la cosa se fue tanto de la olla que a comienzos del siglo XVII había hasta 50 obras sobre el té publicadas. E imaginad de qué iban todo, regulaciones, cosas, pa' aquí, pa' allá. Siempre con esa idea de fondo, de el sitio apartado, la reflexión. Un grupo de gente que sabe de qué va el asunto. Y en parte con cierta obsesión, porque de verdad que la cosa esta del tema de qué agua utilizabas, de qué cerámica y que no sé qué, se exageró un poquito. Lo único así interesante es que esta literatura de los llamados conocedores del té nos permite saber que durante el siglo XVI había hasta 50 tipos de tés famosos.
De entre todos ellos, los 5 tipos más famosos según su manufactura y calidad eran Longjing, que esto significa Pozo del Dragón, y se produce en la zona de las montañas de Fenghuang, de la zona de Hanzhou, que no solo ahora, sino que en aquel momento ya había un montón de copias de baja calidad. Cuando se compra hay que tener un poquito de cuidado, no vaya a ser que te cuelen gato por liebre. Luego está Songluo, que es del monte Songluo, actual Xiuning en Anhui. Después Luoyie, procedente de los valles montañosos del condado de Yixing, hoy Yixing en Jiangsu. Le seguía Huqiu, producido en el monte Huqiu, hoy condado de Wu en Jiangsu. Y por último, Wuyi, del monte Wuyi, hoy en día Zhouyang en Fujian. Durante la dinastía Ming, los más importantes eran Luoyie, que era el primero, Guzu, que era el segundo, y Yanxiang, que era el tercero. Pero vamos, había muchísimos más, ya habéis visto que os he dicho 50, con unos nombres cada uno más, más loco, más poético, dependiendo también de qué tipo de animal o de cosa llevara grabada en la torta esta, si es que era de los que se producían así, o qué manantial había cerca, bueno. Con respecto a una ceremonia del té como tal en China, hay que tener en cuenta que a lo largo de su historia el té no se prepara de la misma manera. No es lo mismo ese primer momento en que aquello era una sopa a las cosas estas totalmente rituales, idas de la olla y filosóficas de la dinastía Ming. Ya no os cuento cuando llegamos ya a la dinastía Qing, aún encima empiezan a aparecer los occidentales en escena. No es lo mismo cómo se tomaba el té en época de Lu Yu a cómo se toma el té posteriormente en la dinastía Song y suma y sigue. Y por último, hay que tener en cuenta que una de las ventajas que tuvo Japón es que no solamente es una isla, que es un sitio más pequeñito que toda China, imaginaos, sino que aún encima llegó Senno Rikyu, un monje budista zen, que fue el que estructuró y montó todo el rollo este de la ceremonia japonesa, que es del siglo XV. Fijaos la de siglos que hacía que China estaba haciendo lo suyo. Y no, el montado que hizo Senno Rikyu no tiene nada que ver con los comienzos de lo que sería ceremonia, muy, muy, muy entre comillas esto, del té en China. Primero porque hay que tener en cuenta cómo se procesaba el té antes siquiera de beberlo. Esos primeros momentos en los que la hoja del té es fresca, recién recogida del árbol. Ahí tal vez se tostaba un poco así con el sol, se secaba, pero nada, muy poco. Es luego, como os he dicho, cuando se necesita transportar para algún lado y entonces lo hacen con ese tipo de tortas que implicaban un proceso de secado, de tostado, de prensado, que en algunos casos incluía algún tipo de sustancia para amalgamar esas hojas y que quedaran pegaditas. Durante la dinastía Tang, esto es del 618 al 907 de nuestra era, esas tortas se molían y el resultado era infusionado con agua muy caliente pero no hirviendo. Y a veces se podían mezclar con otros ingredientes como piel de cítricos. Durante la dinastía Song, que esto es del 960 al 1279 de nuestra era, estas tortas también se molían y el polvo se ponía en un cacharrito con agua muy caliente que no hirviendo y se mezclaba con un batidor hasta formar una espuma, dando como resultado un líquido que era de un tono así lechoso, quedando la espuma así por encima, y esto era muy apreciado por los conocedores del té, influyente incluso en el tipo de cerámica que se empezó a utilizar en este momento, que era cerámica negra, porque así se veía mejor la espuma y la calidad de la espuma, y en otros casos se utilizaba esta para hacer dibujos. Esto lo podéis ver súper bien en el C-drama Dream of Splendor,
donde se hacen concursos de este rollo, porque era muy típico. Y no solo era la cuestión de a ver cuánta espuma sacabas y la calidad del color de la mezcla del té con el agua, sino que aún encima eso, podías hacer hasta dibujos con la espuma, que bueno, una ida de la olla total. Aún encima había un método para echar el agua en plan como cuando escancian sidra en Asturias, que según cómo cayera hacía más espuma o menos bueno. Y luego con la dinastía Ming, que esto va del 1368 al 1644, la cosa esta de la torta del té pasa a ser algo antiguo, que ya no está de moda, y entonces es cuando se prepara el té suelto, infusionándolo en agua hirviendo de la forma que se hace hoy en día. Por lo tanto, en cada época el té olía, sabía y tenía un aspecto totalmente diferente. Porque si miráramos el té de la dinastía Tang, son las tortas estas cocidas. En la dinastía Song son las hojas cocidas, prensadas y enrolladas. En las dinastías Yuan y Ming son las hojas sueltas tostadas. Y aún encima, a partir del siglo XV, aparece el té oolong, o lo que es lo mismo, guyi, siguiendo un método en el que se oxidaban las hojas para después tostarlas, enrollarlas y secarlas. Que, por cierto, es el tipo de té que se puso de moda en Occidente y es el que utilizamos. Más luego el té rojo, pu'er, que apareció en China a mediados del siglo XIX. En la actualidad, dependiendo del tipo de oxidación de las hojas, los tipos de té que conocemos son el té verde, que este es sin oxidación, el té negro, que este es el que está en las hojas oxidadas, y el oolong, que es el semioxidado porque el tueste este que os he dicho interrumpe el proceso de oxidación. Y que conste que esto no influye en la calidad del té, esto influye en el aspecto y en el color de la infusión que saques de ellos. Pero te puedes encontrar un té verde buenísimo, un té verde malísimo, un té negro buenísimo, un té negro asqueroso y un oolong que sea una maravilla o que sea un asco que no haya manera de bebérselo. Porque el resultado final dependerá de toda una serie de pasos en el proceso. Eso y el método de preparación. No es lo mismo echarle el agua caliente que echar el agua hirviendo y entonces infusionar. No es lo mismo mezclar que batir, la calidad del agua, 1000 millones de cosas, gente. Por ejemplo, Lu Yu habla de que la torta del té había que sujetarla con unas pinzas, tostarla en un brasero, después tenías que molerla hasta lograr un polvo así muy finito. Mientras tanto, calentabas el agua en un caldero hasta que alcanzaba el primer hervor, que lo describe como ojos de pescado. Si os fijáis, hace unas burbujitas que parecen ojitos de pescado. En ese momento se le añadía una pizca de sal. Imaginad, al segundo hervor, que se llamaba perlas enlazadas, se reservaba un cazo de agua. Al tercer hervor es cuando por fin echabas el polvo del té, dando vueltas con unas pinzas. Y después servías el té en unos boles, cada uno de ellos con una capa de espuma. Pero luego tienes que este proceso durante el siglo XI se inicia envolviendo la torta en un papel limpio de buena calidad, se golpea con un mazo y los trozos resultantes se muelen hasta hacer el polvillo este con una consistencia así como de harina de arroz. Se ponía una cucharadita en un bol, que aún encima tenía que estar templado y que no fuera muy hondo, y se le iba añadiendo un chorrito de agua muy fino desde un cazo que tenía una boca estrecha, que se llamaba ping, y a esta operación se le llamaba diancha, que era apuntar al té. Esto era lo que producía el té ese de consistencia cremosilla. Por último, se le añadía el resto de agua y se mezclaba con el batidor este de bambú hasta que producías la espuma. Que aún encima este té no se bebía a la pun y me lo bebo, sino que se tomaba en pequeños sorbos, dejando como un dedo de agua donde se posaba el sedimento, porque luego le ibas a ir añadiendo más y más agua y se batía, formando la espuma, hasta de un orden de unas 6 veces.
Fijaos muy bien porque esto de batir el té en polvo es de la ceremonia esta japonesa y ya se ve de dónde sale. Con el paso del tiempo este método cambia y ahora es cuando se hierve el agua en una tetera de metal o de cerámica sobre un brasero. Las hojas van sueltas, se ponen en un colador, sobre este se echa el agua hirviendo, luego se pasan esas hojas a una tetera de cerámica donde se llena con agua hirviendo de nuevo, se infusiona y a partir de ahí se echa en las tazas. Las siguientes infusiones se harán dentro de la tetera, no en las tazas. Y cada vez que llenes la tetera, tendrás que aumentar el tiempo de infusión para que el té mantenga el mismo nivel de sabor y de fuerza. Y esto es más o menos lo que se hace ahora. Por lo tanto, si queremos hacer una ceremonia del té china, del bote donde tengamos las hojas, pillamos un poquito con una especie como de palita, de cuchara de bambú. De ahí con unas pinzas lo pasamos a una tetera, o puede ser también un gaiwan. Dependiendo del tipo de té, se le echará un agua a una temperatura u otra, pero ya habrá hervido. Esa primera infusión se tira y se hace un segundo infusionado, ya sea en la tetera, ya sea en el gaiwan, que se echa en una pieza de cerámica que es como una jarrita que se llama el Justicia, no me lo invento, se llama así, y de ahí es donde se sirve a las tazas. Habitualmente en la actualidad el colador se pone encima del Justicia y cuando echas el té desde la tetera es cuando se cuelan las hojas. Si es con el gaiwan, 3/4 de lo mismo, echas el agua del infusionado del gaiwan a través de ese colador al Justicia. Aunque bueno, hay gente que tiene mucho arte y con el gaiwan consigue que no caigan hojas y bueno, luego ya la gente, si le gusta que le pille alguna hojita por ahí, pues bien, hay otra gente que no. Bueno, depende de gustos. Yo soy muy de que no me caiga ninguna hoja, pero hay otra gente que le da igual. O bueno, también puedes tener el gaiwan y bebértelo directamente del gaiwan, porque si estás tú solo, ¿para qué vas a hacer todo el número este del Justicia? A gustos también os digo. Porque a la definitiva, esta ceremonia del té china no es tanto el elemento filosófico este que le metió Sen-no-rikyu en Japón, procedente, ya veis, del budismo Chan, que lo hizo todo muy ceremonial y que luego llevaron a Japón, y que es el Zen, que implica el Sabi, el Wabi, el Shigumi, todas estas cosas, sino un disfrute de la bebida, del momento. Una forma de parar un poquito, tomarte un té, compartirlo con amigos. Y si ya es un té buenísimo, mejor que mejor, ¿no? Que se note que te has gastado los dineros. Por eso no requiere que si de la pintura, que si del no sé qué, que si el espacio, que si el número de tatamis, que si te tienes que agachar, que no hay todos esos pasos. Pero porque el punto de partida en uno está en una versión que hizo de una cosa que trajo de China, pero en Japón y en el siglo XV, y en este otro es un desarrollo a través de los siglos y una depuración del tratamiento del té, que habrá gente que preferirá el rollo japonés y habrá gente que preferirá esto otro, porque a la definitiva lo que queremos es disfrutar de lo que estamos bebiendo. Y eso se puede hacer tanto con el rollo japonés y todos los pasos, como con esta otra cosa que nos permite, vale que no la cosa estética, pero yo creo que en el fondo un poquito también, porque no es una preparación que haya salido de forma espontánea porque le haya dado la gana a uno en estos momentos, sino que viene de muchos siglos, de mucha gente preparando el té. Y vale que este podcast no tendrá tantos siglos, pero se le aplica el mismo cuidado y cariño a la hora de su elaboración. Y no está puesto en una torta, pero está muy concentradito y muy estructuradito en nuestra página web, izakayapodcast.com,
para que podáis escuchar y mezclar a vuestro gusto, tal y como hacían esos pedazos de intelectuales chinos de las dinastías Tang, Song y Ming. Mi recomendación es que os suscribáis, porque así cada vez que salga episodio nuevo os estará avisando. Si ya lo estáis, pues estaría encantadísima de que me dejarais un comentario, porque vale que no nos podemos juntar a tomar el té, pero se puede hablar de esto cada uno con su tacita de té en su casa. Me da igual por qué sitio lo dejéis, cualquier red social sirve, y si no, tenéis comentarios en Spotify y en YouTube, porque sí, también tenemos canal de YouTube. Y si sois como esos monjes budistas que estaban ahí en el monasterio tomándose su té, solitos, tranquilitos, disfrutando del paisaje y no queréis saber nada de redes sociales, pero queréis comentar algo, tenemos un email, laizakayapodcast@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. ¡Yané! Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Arigato. Hey, 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 hey. Domo.